vemos que en el caso del signo del psoas el paciente está acostado de cúbito lateral izquierdo y la pierna permanece extendida, pero se gira también a favor de las manecillas de reloj, en el mismo sentido que las manecillas de reloj. En el caso del apendicitis, este es el apendicitis retrocecal. En el caso de la apendicitis pélvica, el paciente está acostado de cúbito supino, mirándose al techo. En este caso, la pierna se le levanta y se flexiona a nivel de la rodilla, que intenta realizar un giro también en el mismo sentido que la manecilla de reloj. Esto sería para aumentar el dolor abdominal ya presente, o si en ese momento el paciente no le estaba doliendo, estaba calmado el dolor, esta maniobra va a presentar o va a producir la exacerbación del dolor abdominal secundario de la apendicitis. Bueno, Daniela Perafán, ¿cómo vamos? Daniela. Profe, Daniela Perafán, ¿oí? ¿Ah? ¿Cómo? Pues me está llamando a mí. Sí, claro, ¿cómo vamos? Necesito ver tu cámara. Bien, por ahora he entendido todo, ya de la presentación que este computador puede ser un poquito distorsionado, pero bueno, no sé si ahí me puedes ver. Claro, gracias Daniela. Daniel Mondragón, cuéntame cómo vamos. Ok, ahí te vemos, Daniel. Ahí me está viendo, doctor. Sí, señor. Ivana Lucía Carmona, ¿cómo vamos? Bien, profe. Okay. Muy bien, Ivana. Entonces sigamos. El signo de Robson tiene que ver con la presión que se hace a nivel del cuadrante inferior izquierdo o de la fosa ilíaca izquierda, que es la fosa ilíaca contralateral a la derecha en el sentido del Blomberg. La diferencia es que cuando hacemos la presión en ese punto de Robson, lo que duele no es el punto de Robson, sino que al tocar este punto se estimula y lo que duele es el Blomberg se hace positivo, o sea que el Robson es evocar el Blomberg positivo de manera remota. Y es como si tuviéramos un control remoto, este fuera el botón del control remoto y cuando hundimos el signo de Robson, lo que estamos es activando el Blomberg, haciéndolo positivo. Este otro signo, podemos aprovechar cuando tenemos el paciente en posición del signo del obturador, en el caso de la apendicitis pélvica, y hacer este de una vez. Podemos hacerlo antes o después. El paciente se le levanta la pierna izquierda en extensión, ¿sí? En un ángulo de 45, 30, 45 grados, se le levanta la pierna derecha, y se dan 2 o 3 golpecitos firmes, suaves, pero firmes a nivel del talón. Puede ser con la palma de la mano, aunque si es un niño más pequeño, pudiera ser simplemente con la yema de los dedos y sería más que suficiente. De todos modos, esto va a exacerbar o aumentar el dolor que el paciente está presentando en la fosa ilíaca derecha secundaria a una apendicitis. El signo de Klein evidencia un aumento en el dolor de la fosa ilíaca, del abdomen, un dolor a nivel del abdomen cuando el paciente adopta la posición de cúbito lateral izquierda. Me explico. ¿Cómo hacemos, o más bien, el signo de Klein, qué evidencia? El signo de Klein lo que nos lleva es a la conclusión que el paciente no tiene ninguna apendicitis. Es aquellos casos en los cuales todos los puntos positivos que hablábamos son negativos. Blomberg negativo, Robson negativo, no hay signo de irritación peritoneal, inclusive hacemos el signo de Murphy negativo, y el paciente está acostado de cúbito supino mirando al techo. Lo volteamos suave y rápidamente a la posición de cúbito lateral izquierdo. Al girarlo de la posición de cúbito supino a la posición de cúbito lateral izquierdo, va a aumentarse el dolor abdominal. Este signo es positivo cuando hay ganglios inflamados a nivel profundo del mesenterio, debido a que estos ganglios que están a nivel profundo se desplazan
produciendo el aumento del dolor. Y esto se hace evidente, primero, porque los demás puntos que mencionábamos anteriormente son negativos. Y segundo, también pudiera ser evidente con una ecografía la posibilidad, la visualización de estos ganglios, o simplemente por descarte, debido a la ausencia de criterios claros para apendicitis, se llega a la conclusión de lo que tenemos es una linfadenitis y que puede estar inflamado por una infección local, pudiera ser a nivel de la piel o cualquier absceso profundo que el paciente tenga a nivel del abdomen, o también por focos otorrinolaringológicos, un paciente con una amigdalitis o con una otitis. Si bien es cierto, lo más común es que se den los ganglios centinelas, que no es más que la inflamación del ganglio cercano a la infección, también puede producir ganglios a distancia. Inflamación del ganglio a distancia, como es el caso de una otitis o una amigdalitis, que nos produce una linfadenitis, o a la inflamación de los ganglios a nivel del mesenterio. El síndrome de Morphy se traza una línea medio clavicular derecha y exactamente por debajo del rodor del costal derecho se abraza con las dos manos el abdomen y parte del tórax y con los dos pulgares se hunde suave y profundamente, y cuando hundimos suave y profundamente en ese punto de Morphy, le pedimos al paciente que inhale, que haga una inspiración profunda y vamos a darnos cuenta que el paciente detiene esta inspiración profunda en algún momento porque el dolor definitivamente le impide. Esto sería patognomónico o sugestivo altamente de una colecistitis. Los otros puntos tienen que ver con el sistema urinario, con infecciones de tracto urinario alto. En el caso de la pielonefritis, el punto lateral superior, ¿sí? Que está 3 centímetros a la izquierda, como en este caso, o 3 centímetros a la derecha del ombligo. Si hay un dolor 3 centímetros localizado, 3 centímetros a la izquierda aproximadamente, o 3 centímetros a la derecha del ombligo, definitivamente estamos ante una pielonefritis. Y en el caso del punto lateral medio, no es más que la unión de la línea de las dos crestas ilíacas. Si trazamos una línea a nivel de la cresta ilíaca, aquí tenemos la cresta ilíaca superior, estaría como en este orden. Aquí obviamente no es fácil palparlo, lo haremos cuando estemos con el paciente. Si unimos una línea imaginaria entre las dos crestas ilíacas, ¿cierto? Vamos a tener en el punto de encuentro de los rectos abdominales, ¿sí? Vamos a tener el punto lateral medio y que se hace positivo cuando hay una patología de ureter. Estos serían en general los puntos más importantes del abdomen, y para ello necesito que se vayan familiarizando. Este fin de semana lean sobre este tema para que a partir del lunes, sin falta, con todos y cada uno de los profes, ya sea urgencia, ya sea consulta, hospitalización, le pidan el favor al profe que repase esos diferentes conceptos semiológicos. No quiero al final, le decía a Ana Sofía, quejas al final de la rotación que el profe no les explicaba, que el profe no. Ustedes tienen la obligación de pedirle al profe y el profe la obligación de enseñarles, y no hay excusa que no hay pacientes. Si en un momento determinado que pasa a veces que a urgencia no llegan pacientes, el profe puede perfectamente levantarse de su silla, irse a un paciente de lo que está hospitalizado y sobre ese paciente practicar los diferentes ejercicios semiológicos, que lo que hay es tela para cortar. Así que, por favor, no quiero quejas al final, porque ya no vale de nada. Quiero que estemos atentos, y si definitivamente el profe no tiene la voluntad de enseñarles, no tiene la menor intención de enseñarles, pues tienen que decírmelo. Tienen que decírmelo en primera instancia al doctor Escobar, si así lo quieren, o a mí directamente. Tomaremos medidas con el profe para que por favor se motive a enseñarles qué es su razón de ser como docente, y si definitivamente toca, pues tendremos que pasar la notificación a gestión humana. Esta es la bibliografía. Al final de la charla, todavía no le he pasado las charlas, ¿cierto, Ana Sofía? No, señor. Tan pronto termine la exposición, les voy a mandar ambas diapositivas, ambas charlas diapositivas a usted,
para que por favor la comparta con los compañeritos, ¿ok? Con eso van a tener más facilidad para estudiar estos dos temas y van a tener una bibliografía. La bibliografía anexa, recomendada, no es con el fin que la lean como letra a menudo de A hasta la Z, ¿no? Es simplemente para que tengan una bibliografía académicamente filtrada, adecuada, como complemento a cualquier duda e inquietud que tengan durante la lectura de las diapositivas. ¿Está claro? No es que van a estudiarse ni mucho menos aprenderse de memoria el manual de pediatría de la doctora Cecilia o el tratado de gastroenterología, no. Simplemente son bibliografías complementarias para que despejen aquellas dudas que necesiten o que tengan una vez lean este tema en la diapositiva y una vez tengan la clase. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, antes que pasemos al siguiente tema? No, pues. Bueno, ok. Entonces, nos alistamos para ver el siguiente tema, que tiene que ver con... Yo entiendo, pues, que en este momento tiene que haber muchas dudas. Las tengo yo después de 21 años de estar ejerciendo la pediatría en Cali. Por supuesto, ustedes están apenas introduciéndose a la clínica. Lo importante es que, por favor, lean, estudien, practiquen con el paciente una y otra vez. No se olviden la frase que yo siempre uso, la frase de cajón, la frase de batalla. La práctica hace el maestro. Nadie nació sabiendo. Ninguno de nosotros hoy en día tenemos tantos años de docencia, sabemos lo que sabemos porque seamos inteligentes. Absolutamente no. Lo sabemos porque llevamos muchos años una y otra vez practicando los temas, una y otra vez enseñando. Así que necesito que ustedes practiquen con el paciente todos estos que estamos viendo en el día de hoy. A continuación vamos a ver lo que es el sistema respiratorio. Aquí está la diapositiva a la vista. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, profe, sí se ve. ¿Hay buen sonido? Había una interferencia, no me he dado cuenta que tenía el ventilador apagado, perdón, encendido, pero ya hay debe haber mejor sonido. La semiología, si bien es cierto, pudiéramos enfocarla también desde el punto de vista de síndrome de dificultad respiratoria, dolor en el pecho secundario a una causa respiratoria, etcétera, etcétera, pues en este caso vamos a darle desde el punto de vista clásico la semiología, comenzando con la inspección, siguiendo con la palpación, percusión y finalmente la ocultación. A título de introducción, lo que dijimos en la historia clínica pasada, pienso que perfectamente podemos asimilarlo a esta introducción, y es entender de que la historia clínica definitivamente y la semiología como tal, más que una disciplina científica, es algo que nos permite a través de los diferentes signos y síntomas del paciente y también de los diferentes datos que extractamos de los exámenes complementarios, nos permite llegar al diagnóstico o al problema de salud que tenga el paciente. Y por supuesto, como más adelante lo estaremos haciendo en quinto año en internado, en este momento no, también nos llevará al tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Por lo pronto necesitamos hacer una buena historia clínica, necesitamos presentar bien los pacientes, eso incluye tener en cuenta las medidas antropométricas, el diagnóstico nutricional y por supuesto la debida revisión semiológica que nos permita a los demás que estamos en la revista médica complementar con lo clínico y con los protocolos de tratamiento. En la relación médico-paciente lo decíamos, no sé, de pronto algunos médicos no son muy simpáticos y entenderé yo que algunos son más adultos, otros somos más bonachones, pero es obligatorio y más en el caso de pediatría ser empáticos. ¿Qué tan simpáticos seamos? Eso es relativo dependiendo del temperamento de cada quien. Pero empáticos, ponernos los zapatos de los pacientes y de sus cuidadores sí es indispensable. Comenzamos por la inspección y va más allá del tórax. Fíjense que a nivel de las manos, por ejemplo, aquí tenemos unos dedos en palillos de tambor. Tiene que ver con los signos de acropaquías. ¿Cuáles son las acropaquías? Son los signos ya de hipoxemia. Aquel paciente que tiene hipoxemia, que le falta oxígeno.
En este caso estamos hablando del sistema respiratorio, pero también una cardiopatía pudiera producir una hipoxemia secundaria. Ese paciente va a hacer hiperplasia distal y por eso que estos pacientes hacen dedos en palillos de tambor. Entonces esto también puede ser un signo que nos lleve a pensar en la posibilidad de una causa respiratoria. Igual los signos de atopía o de alergia, aquellos pacientes como esta mañana veíamos en el, no sé si los que están presentes de esta mañana están ahí cuando hablamos de la fascia atópica, los niños que tienen el doble pliegue a nivel de los párpados inferiores y se conoce como signo de Denny-Morgan, o que tienen definitivamente una rinitis alérgica evidenciada por hipertrofia de los cornetes anteriores, con rinorrea, con edema y palidez de la mucosa nasal, o una piel reseca con tendencia a descamación. Todos estos signos de atopía nos hacen ver la explicación causal posiblemente de un síndrome de dificultad respiratoria que está haciendo el paciente. Si nos llega un paciente con broncoespasmo, definitivamente tiene una dermatitis atópica, esta dermatitis atópica sería un signo suficiente para pensar que este broncoespasmo muy posiblemente se trata de una crisis de tipo alérgica, porque la dermatitis atópica es una señal importante, es un criterio mayor que por sí solo explicaría una crisis asmática o un asma no controlada. Desde el punto de vista de la estática y la dinámica, más allá de la inspección general, vamos a tener en cuenta en la parte estática la forma y el tipo de tórax. Si el tórax es simétrico o asimétrico, si el esternón es prominente o deprimido, y teniendo en cuenta el perímetro torácico también, que nos ayuda a ver que en los niños menores de 2 años, por lo menos, el perímetro torácico y el cefálico son similares. Entonces, si hay una diferencia sustancial en un niño menor de 2 años, es decir, en los lactantes, entre estos dos perímetros ya algo está pasando. O el niño tiene la cabeza muy grande, muy chiquita, o el tórax está aumentado o disminuido. O sea, la medición, el perímetro torácico en lactantes, ya sean mayores o menores, es decir, aquellos niños que no han cumplido 2 años, deben tener un perímetro torácico similar, prácticamente igual a un perímetro cefálico en términos generales. Si no, algo está pasando mal, o a nivel del sistema respiratorio o a nivel del sistema nervioso central. En la parte dinámica hay que tener en cuenta que hay un patrón respiratorio, que más adelante veremos algunos ejemplos, una frecuencia dada, un ritmo y un esfuerzo que por sí solo pudieran explicar la semiología o la patología. Fíjense que AIEPI nos da una frecuencia respiratoria por minuto, una ventilación hasta de 60 en menores de 2 meses y así sucesivamente según los intervalos de edad del paciente. Cuando hablamos de eupnea, para que nos vayamos familiarizando con términos, eupnea, ¿sí? Como cuando decimos eutóxico, de todos modos este prefijo, eupnea, eup, ¿sí? Que reemplaza taqui o abradi, este prefijo nos está diciendo que el paciente tiene una respiración normal. Si yo digo que un paciente está eupneico, estoy diciendo que ese paciente tiene un patrón respiratorio normal. En cambio, si está taquineico o bradineico, puede decir lo que está, en el caso de la taquinea, la frecuencia elevada, o bradinea, la frecuencia disminuida. Polinea y taquinea, en general, son sinónimos. Lo que pasa es que cuando hablamos de taquinea, siempre va a ser sinónimo de algo patológico. En cambio, la polinea no necesariamente. Es decir, cuando hablamos de taquinea, es una respiración rápida y superficial. Es un paciente que definitivamente está enfermo. En cambio, la polinea, en algunos casos, puede ser sinónimo de un paciente que está enfermo, pero en otros, como el caso de la actividad física intensa, puede llevar que el paciente tenga una respiración rápida y profunda, pero fíjense que a diferencia de la taquinea, que es una respiración rápida y superficial. O sea, taquinea siempre va a ser patología. Polinea puede ser simplemente, por ejemplo, a una actividad física intensa. La octopnea, esta mañana veíamos ejemplos de pacientes con octopnea, que son aquellos que no toleran el decúbito. Una octopnea, en este caso, nos referimos a una causa respiratoria, pero también puede ser secundaria una causa cardiovascular, o sea, el paciente que no puede acostarse en decúbito supino y que tiene que prácticamente sentarse para tener tolerancia para poder respirar, porque el solo ejercicio de acostarse le aumenta la dificultad respiratoria.
En el caso de la proporción, tenemos que entre la inspiración y la expiración, o sea, entre la toma del aire y la expulsión del mismo, hay una relación de 2:1. El patrón respiratorio, esto es algo muy importante, tiene que ver con lo que llamamos disociación. Los lactantes, es decir, hasta los 2 años no cumplidos, tienen generalmente un patrón abdominal. Los preescolares, que son aquellos de los 2 años a los 5 años, tienen un patrón toracoabdominal, o sea, mixto. Y los escolares, que son aquellos que ya tienen 5 años en adelante, tienen un patrón más bien torácico. Entonces, si encontramos en un lactante un patrón toracoabdominal, definitivamente estamos hablando de una disociación toracoabdominal. Si encontramos en un preescolar un patrón diafragmático o un patrón torácico, también tendríamos una disociación toracoabdominal, porque en estos preescolares lo normal es que el patrón sea toracoabdominal. Entonces, fíjense la importancia de ver el patrón según las edades. En presencia de fiebre, hay que tener en cuenta que se aumenta la frecuencia respiratoria entre 5 a 10, en general se acepta de 5 a 7 respiraciones por minuto, por cada grado centígrado que esté el paciente por encima de 37. O sea, un paciente que normalmente tendría 60, un paciente, en el caso que veíamos anteriormente, un lactante menor de 2 meses que tendría como normal 60. Si este paciente tiene 38 de fiebre, pudiéramos esperar que tenga 65, 67, 70 y no necesariamente está taquineico. Esa taquinea es una respuesta a la fiebre. ¿Qué tendríamos que hacer? Tratar la fiebre y volver a medir la frecuencia respiratoria del paciente. Si ese paciente, una vez esté normotérmico, persiste con una frecuencia respiratoria, con una ventilación por encima de 60, entonces definitivamente sí está polineico o está taquineico. Hay también otras situaciones que aumentan la frecuencia respiratoria, la anemia, la actividad física intensa, los estados de ansiedad en general, la acidosis metabólica, y esta mañana también lo mencionábamos, como una acidosis metabólica genera una necesidad de una alcalosis respiratoria. Es decir, cuando tenemos una acidosis metabólica, el organismo responde con una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo se consigue la alcalosis respiratoria? Hiperventilando, o sea, aumentando la velocidad de respiración, y de esa manera se elimina CO2. Al eliminarse CO2 se está produciendo una alcalosis respiratoria que el organismo no está haciendo más, sino tratando de compensar la acidosis metabólica. En todo caso, todo paciente con una deshidratación grave o con una cetoacidosis diabética o con cualquier otra situación de acidosis metabólica va a estar hiperventilando, o sea, va a tener un aumento en la frecuencia respiratoria porque está intentando producir alcalosis respiratoria para compensar la acidosis metabólica que se está presentando. El ritmo de la respiración. Es importante que entendamos qué es una pausa respiratoria, cuándo es normal, en quiénes es normal y qué es una respiración periódica. La pausa, ojo que no es apnea, en este momento la pausa es menor de 6 segundos y son frecuentes y normales en niños menores de 3 meses. ¿Sí? Ya en niños mayores de 3 meses definitivamente para nada se considera como normal. Tendríamos que buscar la causa patológica de base que está llevando esta pausa respiratoria. ¿Sí? La respiración periódica no es más que la presentación de 3 o más pausas en menos de 20 segundos. En todo caso, es frecuente en recién nacidos pretérminos, ¿sí? Aún hasta los 6 meses. Pero a los 6 meses debe desaparecer para todo. Es decir, un niño a término perfectamente hasta los 3 meses no cumplidos puede tener pausas respiratorias o inclusive puede llegar a tener hasta respiraciones periódicas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Está claro hasta ahí? Y definitivamente los pretérminos prolongan más la presentación de estas pausas respiratorias o estas respiraciones periódicas, pero después de los 6 meses, ni pretérminos ni a términos deben estar presentando este tipo de respiración, de ritmo, denominado como pausa respiratoria o como respiración periódica. ¿Está claro hasta ahí, Andrés? ¿Andrés Gómez? Andrés, ¿estás ahí? Sí, señor, hasta ahora está todo claro. Ok, muy bien.
Aquí hay unos patrones graficados para que entendamos más el concepto. Este es el patrón normal. Si nos damos cuenta, la amplitud como se denomina cada onda esta de la ventilación, son similares, ¿sí? La amplitud es muy similar a lo largo de todo el trazado del diagrama cartesiano XY. Pero vamos a comenzar a ver de cómo se va degenerando este patrón respiratorio en la medida que el paciente se va complicando. El siguiente patrón que vamos a ver es la respiración de Kussmaul. Entonces, fíjense que en la respiración de Kussmaul la amplitud es mayor, aumenta, ¿sí? Esta respiración es más profunda, ¿sí? Es más profunda y, como diríamos, es más laboriosa, exige un mayor esfuerzo del paciente, pero sigue siendo simétrica. Entonces, esta respiración de Kussmaul es propia en cetoacidosis o coma diabético o en algún trastorno metabólico, acidótico, en alguna acidosis metabólica que lleve a que el paciente intente compensar con una respiración profunda y laboriosa, produciendo una alcalosis respiratoria que de alguna manera compense la acidosis metabólica que se está presentando por la patología de base, sea cualesquiera que sea. Pero esta respiración de Kussmaul puede tornarse aún peor y enfrentarse a lo que llamamos respiración de Biot o de Bayot, por su pronunciación en inglés, que es de intervalos similares con la diferencia o el ingrediente adicional que hace pausas, ¿cierto? Esta respiración de Biot es propia de insuficiencias cardíacas y lesiones del sistema nervioso central, pero fíjense que, insisto, mantiene un intervalo y un ritmo, ¿sí? Lo único es que ya empiezan a presentarse unas pausas que no son más que la manera que el paciente presenta. Y definitivamente el peor pronóstico en cuanto al patrón respiratorio es el de Cheyne-Stokes. Hablar de Cheyne-Stokes es un paciente que definitivamente nos está diciendo que tiene un daño neurológico severo, bastante severo, y aquí no solamente vemos que hay pausas, ¿sí? Sino que ya la amplitud de las ondas, la amplitud de la ventilación como tal, ya no es regular, como en el caso de los demás patrones, que tienen una onda irregular, sino que aquí el patrón de la onda, la amplitud de la ventilación es totalmente irregular, ¿sí? Totalmente irregular y cambiante, además de las pausas. Es decir, es como la conjunción de todo. Es las pausas sumadas a la irregularidad de la amplitud. Esto sería ya una respiración de Cheyne-Stokes y definitivamente el pronóstico aquí se torna bastante complicado para el paciente. También hay otros patrones respiratorios que se conocen como gasping, es un anglicismo que significa jadeo, ¿cierto? Patrón totalmente anormal. En el argot de cuidado intensivo, cuando el paciente está jadeando, definitivamente está pidiendo tubo, está pidiendo que lo entubamos, está de pronto en falla respiratoria inminente. Se está agotando ese paciente, un paciente que está jadeando, que está gateando, que está gaspeando, perdón, que está jadeando, gaspeando, un paciente que está de pronto necesitando una ventilación mecánica asistida. Y cuando hablamos de parálisis diafragmática, acordémonos que si bien es cierto, hablamos de diafragma como si fuera uno solo, los diafragmas son pares, hay dos cúpulas diafragmáticas. Al fin y al cabo puede haber una asimetría y puede haber una parálisis de una de las dos cúpulas diafragmáticas que también puede producir un trastorno en el patrón respiratorio. La palpación definitivamente nos permite definir o percibir la movilidad torácica, y es así como a nivel de la palpación vemos la maniobra de Rowe, ¿sí? Como el nombre lo indica en francés, aquí está Rowe. La maniobra de Rowe, que es la que estamos indicando en la imagen, vemos como en la imagen posterior abrazamos, colocamos la palma de las manos, tratando de que los pulgares se toquen entre sí, como tendiendo a tocarse. Y esta es la parte anterior de la maniobra de Rowe. Ponemos las dos manos suavemente, ¿sí? Y vamos a notar que definitivamente hay una asimetría en el levantamiento. Cuando hay una respiración va a haber un leve aumento o levantamiento de los hombros, ¿no? Entonces, obviamente, esto evidencia
una disminución de la movilidad del lado afectado. En este caso, el lado que está afectado, ya sea por un neumotórax, ya sea por un derrame pleural, va a levantarse menos que el lado que está saludable. Y se va a ser mucho más evidente porque ese lado saludable tiene que aumentarse mucho más, intentando compensar la ventilación que no está produciendo el pulmón contralateral. Otra forma de mirarlo es en la base de los pulmones. Fíjense cómo colocando la mano en la base de los pulmones podemos ver cuál emisoras se expande más, si el derecho o si el izquierdo, ya sea el lado posterior, ya sea el lado inferior. Esto también nos ayuda a pensar que hay alguna patología de base, llámese neumotórax o llámese derrame pleural. Siempre en el del lado afectado, llámese neumotórax o derrame pleural, va a haber menos movilidad, va a haber disminución de la movilidad como tal. La presencia de adenopatía, si bien es cierto, pudiera estar localizada fuera del tórax, también nos ayuda a pensar en patologías que de una u otra forma afectan directa o indirectamente el tórax. Es así como una adenopatía a nivel del cuello puede hacer unas evidentes patologías de tipo otorrinolaringológica, una otitis o una amigdalitis, nos produce adenopatía a nivel del cuello. Eso puede generar alguna dificultad respiratoria secundaria, o también una adenopatía a nivel del cuello puede ser debido a una masa, a una adenopatía por tuberculosis, y obviamente habría que descartar también la presencia de tuberculosis a nivel respiratorio. Los puntos dolorosos tienen que ver con la unión condroesternal, o sea, la unión de los cartílagos de las costillas en niños pequeños con el esternón. Y en ese nivel va a haber tumefacción o dolor, y esto se conoce como osteocondritis. También se puede presentar en los niños que están en el estirón puberal, es decir, cuando los niños están creciendo, rumbo hacia la adolescencia, estos puntos se vuelven muy dolorosos, ¿sí? También se tiene el signo a la palpación de la crepitación ósea. Es decir, cuando hay fractura de costillas y clavículas, algunos lo conocen también como el signo de la tecla de piano, porque obviamente ese segmento de la costilla y de la clavícula que están fracturados, al palparlo, va a sentirse como cuando tocamos la tecla de un piano, ¿no? Se hunde. Obviamente hay que hacerlo con mucha suavidad y con mucho cuidado de no lastimar al paciente. La crepitación gaseosa, yo creo que todos hemos visto esos plásticos que cubren a los electrodomésticos, algunas porcelanas o objetos definitivamente delicados, frágiles. Pues bien, también a nivel de la piel, cuando hay un traumatismo que produce una ruptura del pulmón, se va a escapar aire y ese aire se va a acumular a nivel del tejido subcutáneo. Los frémitos, no sé si alguno de ustedes tenga gato en la casa. Seguramente los que han cogido un gato en sus manos sienten como el ronroneo del gato se siente en la palma de las manos, y definitivamente este frémito es el que nos hace evidenciar en su disminución, en su aumento, en su ausencia, la patología de base que tengo presente. Y fíjense que si bien es cierto el llanto o el habla del niño nos dificulta otros aspectos de la semiología en cuanto a su diagnóstico, el frémito se magnifica y se facilita cuando el niño está llorando. Por eso cuando el niño está llorando es cuando aprovechamos y le palpamos el tórax, no solamente intentando calmarlo, sino intentando evidenciar el frémito, que se va a magnificar dependiendo de las circunstancias. Si el frémito está disminuido, definitivamente estamos hablando de un derrame pleural o de una obstrucción de la vía aérea, como el caso de una crisis asmática. Si el tema es, si el frémito está aumentado, ¿sí? Si está muy aumentado, va a ser más evidente la posibilidad que sea una infección respiratoria alta, o sea, que sea la secreción nasal o nasofaringea que está produciendo el eco en la nivel de la cavidad torácica. Y si el frémito para nada se siente en absoluto, definitivamente estamos hablando de una neumonía, ¿sí? Que es la que hace que el frémito se apague. En conclusión, es normal que sintamos, que podamos sentir el frémito a nivel de los campos pulmonares del niño. Si no lo sentimos, esto va a ser más evidente la presencia de una neumonía. La percusión tiene que ver mucho con
con la matidez y con el timpanismo. Definitivamente lo decíamos en algún momento, que se va a sentir más mate o definitivamente mate en aquellos sitios donde estén las vísceras sólidas, y va a estar obviamente timpánico en donde están las vísceras huecas. Aquí lo importante es de la diferenciación que nos permite darnos cuenta que si en algún momento a nivel del hipocondrio derecho, por ejemplo, llegamos a palpar en donde debería ser mate porque está el hígado, o en donde debería ser mate porque está el vaso, en el caso del hipocondrio izquierdo, y en vez de ser mate esa área se siente al percutir timpánica, puede verse un escape de aire, una ruptura del pulmón que esté produciendo una acumulación, un enfisema a nivel de esa víscera que haga que en vez de ser mate se sienta timpánico. Hay un signo que se llama el signo de Oort o de Pine, que nos evidencia el derrame pericárdico y tiene que ver con esto. Este es el punto, debajo, el signo de Oort o de Pine es evidencia matidez debajo del ángulo del omoplato izquierdo. Este ángulo del omoplato izquierdo, al igual que el ángulo del omoplato derecho, son timpánicos, pero si en un momento determinado, en vez de ser timpánicos, notamos una matidez, esto es un signo más de derrame pericárdico. Ahí también se va a ir la señal en unos minutos, seguramente no alcanzamos, ya faltan 2 o 3 diapositivas. Entraríamos por última vez para terminar las 2 o 3 diapositivas que hacen falta si se va la señal, y para que despejemos las dudas o digamos los aportes que tengan los compañeros. Es que seguramente alguno tendrá algún aporte, alguna duda, alguna pregunta que formular. Entonces, a la ocultación vamos a tener unos ruidos normales y vamos a tener unos ruidos anormales. También se conocen como agregados o adventicios. Los normales son todas aquellas características que hacen diferenciar las diferentes áreas del sistema respiratorio. Una cosa es que ocultemos a nivel de la tráquea, otra cosa es que ocultemos a nivel de los campos pulmonares como tal, y definitivamente lo que más